Hola, estamos en nuestra clase de programación y práctica docente. En la clase anterior estuvimos conversando y haciendo ejercicios acerca de las partes de una competencia específica bien elaborada. En esta clase vamos a tratar el contenido que sigue, que son los indicadores de logros. Vamos a compartir pantalla para ver de manera detallada qué son los indicadores de logro. Los indicadores de logro son guías indispensables para alcanzar las competencias específicas. Pero también podemos decir que son una señal, un criterio, una huella, una especie de termómetro de que la competencia específica está en proceso o se ha logrado. ¿Por qué? Los indicadores de logros no son más que actuaciones visibles y evidentes que ponen de manifiesto los aprendizajes que los estudiantes están logrando. Salen directamente de las competencias específicas. Y por lo tanto, tenemos que aprender a elaborarlos, a identificarlos de la manera correcta. Partes de los indicadores de logros. Un indicador de logro bien elaborado va a tener varias partes. Primeramente, un verbo conjugado en tiempo presente en la tercera persona del singular, es decir, él. Y tenemos como ejemplo, escribe, explica, indaga. No en infinitivo, porque si lo ponemos en infinitivo, perdón, ya no es un indicador de logro, ¿eh? En segundo lugar, debe tener un contenido que es lo que aprenderá el alumno. Ejemplo, concepto de historia. Para que el indicador de logro esté bien elaborado, con esas dos partes es suficiente. Ahora bien, para hacerlo más claro, podemos agregarle o una condición o una finalidad. Nunca las dos, porque si le agregamos una condición y una finalidad, ya no sería un indicador de logro, sino que sería una competencia específica. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí arriba una competencia específica con todas sus partes, ¿verdad? Esa competencia dice, define el clima tropical y sus características después de ver el video con el fin de diferenciarlo de otros tipos de clima. Esa es una competencia específica con sus partes. Tiene un verbo, un contenido, una condición y una finalidad. Para extraer de esa competencia específica los indicadores de logro, es muy saludable, muy conveniente que tomemos en cuenta dos partes de la competencia específica. Vamos a tomar en cuenta el contenido y la finalidad. Para poder hacer mejor esa competencia específica, para poder sacar mejor esos indicadores de logro, debemos tomar en cuenta de la competencia específica, vamos a tomar en cuenta dos partes y eso nos va a ayudar a tener más claridad en el momento de sacar los indicadores de logro. Esas dos partes son el contenido, que en este caso es el clima tropical y sus características, y vamos a tomar en cuenta la finalidad, que en este caso la finalidad es con el fin de diferenciarlo de otros tipos de clima. Entonces, partiendo de el contenido, que es el clima tropical y sus características, y la finalidad, que es con el fin de diferenciarlo de otros climas,
vamos a sacar algunos indicadores de logro que recuerden que pueden tener dos partes, el verbo y el contenido. El primer indicador de logro que hemos sacado dice señala en una lista las características del clima tropical. Señala es el verbo. Tenemos un verbo, señala. Y el contenido es las características del clima tropical, ¿verdad? Entonces, a este indicador le añadimos una condición que fue en una lista. Pero si hubiéramos dejado solamente señala las características del clima tropical, estaría correcto. Otro ejemplo de indicador de logro. Explica las características del clima tropical. Explica es el contenido y las características del clima tropical. Explica es el verbo y las características del clima tropical es el contenido. Ven, con esas dos partes, ese indicador de logro está correcto. Tenemos otro. Define las características del clima tropical. Y aquí viene, define, es el verbo y las características del clima tropical es el contenido. Con esas dos partes, ese indicador de logro está completo. Ahora bien, aquí tenemos otro indicador de logro, donde explica es el verbo, la importancia del clima para la salud del medio ambiente es el contenido. ¿Ven? Con que tenga un verbo y un contenido, el indicador de logro está correcto. Siempre saliendo de la competencia. Fíjense, la competencia es el clima tropical y sus características y todo lo que estamos pidiendo que el estudiante haga y demuestre que sabe, lo estamos haciendo con el contenido y vamos a hacer uno con la finalidad, porque le dije que debemos tomar en cuenta el contenido y la finalidad. Entonces, la finalidad es con el fin de diferenciarlo de otros tipos de clima. Entonces, vamos a poner aquí un indicador de logro que utilice la finalidad y podemos poner señala, o vamos a poner indica las diferencias entre el clima tropical y el clima vamos a poner el clima en los polos o el clima polar. Y ahí el estudiante puede establecer diferencia entre el clima tropical y el clima polar. Ahí estamos utilizando la competencia específica, la finalidad. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí un ejemplo. La competencia específica dice, reconoce las partes de una narración en un texto con el propósito de elaborar un cuento. Esa es la competencia específica. Otra vez tomamos en cuenta el contenido, que las partes de una narración, vamos a resaltarlo con rojo, y tomamos en cuenta la finalidad, que es con el propósito de elaborar un cuento.
y también la resaltamos en rojo. Tomando en cuenta esas dos partes de la competencia específica, vamos a elaborar indicadores de logros. Aquí tenemos el primer ejemplo. Nombra las partes de una narración. ¿Ven? Nombre es el verbo, las partes de una narración es el contenido. Con esas dos partes, ese indicador está correcto. Otro indicador, explica las partes de una narración. También está correcto. Otra. Y aquí pues, añadimos un elemento para que sea más claro lo que queremos lograr. Señala en un mapa conceptual las partes de una narración. Señala es el verbo. Señala es el verbo. Las partes de una narración es el contenido y lo que añadimos fue una condición en un mapa conceptual. ¿Ven? Entonces, otro, identifica las partes de una narración en un cuento dado. Aquí tenemos el verbo que identifica, que es identifica las partes de una narración, que es el contenido, y añadimos una condición. Entonces, vamos a arreglar este. Organiza lógicamente, vamos a quitar el lógicamente las partes de una narración para elaborar un cuento. Entonces, aquí utilizamos el contenido, que son las partes de la narración, y utilizamos una finalidad. ¿Ven? Si lo hacemos así, nos va a resultar bastante sencillo identificar las partes de una narración. Vamos a hacer aquí otro. Vamos a hacer diseña, o vamos a utilizar el verbo redacta un cuento corto tomando en cuenta las partes de una narración. Y aquí tenemos, redacta un cuento, vamos a quitar corto de aquí, tomando en cuenta las partes de una narración. Redacta es el verbo, las partes de la narración es el contenido y un cuento, redacta un cuento tomando en cuenta las partes de una narración. Ahí tenemos una finalidad, tomamos en cuenta la finalidad para crear una condición, porque él va a crear el cuento tomando en cuenta las partes de la narración. Así de sencillo es identificar las partes de una narración. Les dejo unos ejercicios para que practiquen y puedan elaborar indicadores de logros partiendo de una competencia específica y nos vemos en nuestro próximo contenido, en nuestra próxima clase, que serán los tipos de contenidos. Que pasen buenas tardes. Espero que hayan comprendido todo lo que les expliqué. Gracias por su atención.